Hola a todos nuestros colegas electricistas, técnicos electricistas a lo largo y ancho del país. Bueno, me presento, soy Mateo Restrepo, ingeniero de aplicaciones de la división de mercados eléctricos de 3M, y debido a la invitación que nos hizo el CONTE, estamos hoy para capacitarlos a ustedes en varios de nuestros productos, los cuales ustedes utilizan el día a día, todos los días para dar seguridad y confiabilidad en sus instalaciones eléctricas, y digamos que dejar una buena cara de esa instalación ante el cliente, que seguro les va a permitir tener unos trabajos futuros bastante productivos. Entonces, hoy vamos a hablar de varios de nuestros productos de 3M del portafolio de eléctricos que les interesa a ustedes bastante. Y bueno, vamos a empezar con cintas aislantes. Entonces, creo que 3M es una empresa que se caracteriza por sus cintas, porque tiene las mejores cintas del mercado que ustedes van a poder encontrar. Y sobre todo en la parte eléctrica, 3M es bastante innovador. Se inventó la cinta de vinilo hace más de 70 años. Fue la primera empresa que puso la patente de esta cinta, y desde ahí se ha mejorado muchísimo la cinta de vinilo. Y pues ahora no solamente tenemos cinta de vinilo, sino cintas de caucho, cintas de mastic, cintas de tela de vidrio. Entonces vamos a hablar un poquito de cintas que siempre hacen parte del portafolio y de los productos que necesitamos en nuestras instalaciones eléctricas. Entonces básicamente el portafolio de cintas lo componen tres principales tipos de cintas: cintas vinílicas, cintas de caucho y cintas tipo masilla o masillas aislantes. Con esas tres vamos a hacer muchos trabajos en nuestras instalaciones diarias eléctricas en baja y en media tensión. Hay otros tipos de cintas, como lo comenté, cintas especiales como cintas de tela de vidrio, cintas de Cambridge, pero hoy vamos a hablar de lo que más utilicemos en nuestras instalaciones. Entonces, las cintas vinílicas, ¿por qué se caracterizan? Porque nos dan aislamiento eléctrico hasta 600 voltios, solamente en baja tensión. Tienen una buena resistencia contra la humedad, tienen muy buena resistencia contra la corrosión y tienen muy buena protección química. Es muy buena para la sujeción y revestimiento de cables, buena resistencia a la perforación y a la abrasión. Las cintas de vinilo se caracterizan por tener una gran protección mecánica y física. Y definitivamente también nos sirve para la codificación y la marcación de cables. Luego tenemos las cintas de caucho que, bueno, hablando un poquito de las cintas vinílicas, antes de pasar a las cintas de caucho, en Colombia tenemos la Super 33, que es la cinta premium para instalaciones permanentes. Nosotros dividimos las cintas de vinilo en dos tipos de aplicaciones: aplicación permanente y aplicación temporal. La cinta Super 33, por sus características de elongación, de retardancia de la llama, de temperatura de operación, es la perfecta para hacer instalaciones permanentes, es decir, aquellas instalaciones en las que queremos que dure esta instalación por años. Entonces, siempre que estemos haciendo instalaciones internas de redes eléctricas y que seguramente van a quedar por ahí por mucho tiempo, utilicemos una cinta premium como la cinta Super 33 más. Ya vamos a ver todas sus características que la diferencian. Y entonces están las aplicaciones permanentes y están las aplicaciones temporales. ¿Sí? Un evento, algo de meses, de un año, 2 años. Tal vez ahí sí podríamos utilizar una cinta de uso temporal, como son las Tenflex. Entonces la Tenflex 1700 es la negra, y aquella para hacer marcación de cables, entonces podemos utilizar la Tenflex 1500. Hablando de cintas de mayor calidad para hacer marcación de cables, está la 35. La 35 es como la hermana de la 33, que tiene las mismas capacidades físicas y eléctricas que la 33, pero vienen colores. Entonces con esa vamos a hacer una marcación de más alto desempeño. Entonces ahora sí pasemos a las cintas de caucho. Las cintas de caucho, pues digamos que la más reconocida es la 23. Creo que todos ustedes, amigos electricistas, la utilizan a diario. Es una cinta de caucho autofundente. Ya la diferencia entre el caucho y el vinilo es que el caucho se puede autofundir. El vinilo, cuando nosotros lo aplicamos, queda una capa sobre la otra, mientras que la cinta de caucho, por su misma capacidad de fabricar, por su composición química, es capaz de autofundirse, es decir, es capaz de generar un sello
y de fusionarse las capas. Entonces las capas se me fusionan y generan una sola capa. La cinta de vinilo siempre va a quedar una capa sobre la otra. ¿Eso qué me garantiza? Eso me garantiza que la cinta de caucho me da una excelente resistencia contra la humedad y un sellado ambiental. Excelente disipación térmica cuando hablamos de calor en un empalme, por ejemplo, de media tensión. Entonces es perfecta para hacer la disipación térmica, muy conformable y autofusionable, pues es lo mismo que autofundente. Entonces se puede adaptar a distintas formas, no tiene que ser exclusivamente un cable recto. Excelente acolchado y protección. Y hay dos tipos de cintas, digamos, ahí en las cintas de caucho, y están la cinta 23, que viene con un liner, con un separador, que lo que hace es evitar que se autofunde cuando están en almacenamiento, en el rollo. Y la cinta 130C, que la 130C es la misma 23, pero sin liner. Entonces, la 130C lo que tiene el beneficio es que como no tiene liner es mucho más fácil de aplicar cuando estamos haciendo trabajo en alturas o en espacios donde es un poquito más incómodo estar retirando el liner, pues esta 130 se nos va a dar esa comodidad. Además de que no se nos va a desenrollar el rollo, nos ha pasado de pronto con la cinta 23, que como tiene el lining, no tiene la cinta 30C tiene un adhesivo que está separando las capas, que está evitando que se autofunda. Con la 23 de pronto se me desenrolla el rollo mucho más fácil, mientras que con la 130C, como es un adhesivo lo que está haciendo la separación entre capas, pues no vamos a tener ese problema. Y finalmente las cintas tipo masilla, que la cinta tipo masilla es una cinta que me va a facilitar hacer un sello contra humedad aún más superior que el de la cinta de caucho. Entonces creo que están en orden en cuanto a sello humedad. La cinta vinila me da un buen sello contra humedad, pero definitivamente siempre tengo que ayudarme con una cinta de caucho. Entonces, en general, la combinación perfecta es primero cinta de caucho, una cinta 23 y luego una cinta 33 para dar protección física. ¿Por qué? Porque el caucho tiene la capacidad de autofundirse, de generar un sello contra humedad, pero no tiene la capacidad de dar protección física contra abrasión, contra químicos, que sí me lo va a dar la cinta vinílica. ¿Listo? Y también resistencia a rayos UV. Recuerden que las cintas de vinilo están especialmente hechas para resistir el exterior y quedar a la intemperie, mientras una cinta de caucho no me da esa resistencia, ¿sí? Entonces, siempre primero cinta de caucho, luego de cinta de vinilo. Siempre una cinta de caucho debe estar recubierta por cinta de vinilo, es lo recomendable. Entonces, la masilla va a ser la tarea de la cinta de caucho, pero a un grado superior en cuanto a humedad y sellado ambiental. Los que han aplicado de pronto la 2229 o la 2228 son cintas que hacen un sellado extremo, realmente confiable, de alta adherencia. Se adhiere a superficies grasas, a formas y transiciones suaves. Entonces es perfecto también para rellenar componentes de formas extrañas y bordes afilados. Tienen buena resistencia. Se autofunden también, pero son cintas de masilla con mayor espesor. Entonces cuando hay que cubrir o cuando hay que recuperar el aislamiento de cierto cable, lo podemos recuperar más rápido con la masilla, ¿listo? Porque tiene un espesor mucho más grande que una cinta de caucho, que una cinta de vinilo. Y definitivamente el sello va a ser muchísimo mejor que cualquiera de las otras. Entonces, el sello contra humedad es bueno el de la vinílica, pero siempre ayudémonos con una de caucho, que es muy bueno. Y si queremos ya un sello excelente y que nos dé una facilidad y rapidez de instalación, la masilla va a ser excelente para este tipo de aplicaciones. Digamos que las cintas de vinilo y las masillas solamente me aíslan en baja tensión. Las cintas de caucho sí podemos hacer empalmes hasta de 69.000 kilovoltios. La cinta 23 y la 130 se la podemos utilizar para recuperar aislamiento de cables de media tensión hasta 69 kilovoltios. ¿Listo? Entonces es una gran característica de las cintas de caucho y eso está por su capacidad de autofundirse. ¿Listo? Como las cintas de vinilo no se autofunden correctamente, o sea, no están hechos para eso. Queda una capa sobre la otra, siempre va a quedar ahí entre capa y capa. Y ese aire en media tensión no es aceptable. Entonces, por eso, siempre que hablemos de aislamiento de media tensión, cintas de caucho como la 23 o la 130C. Entonces, acá tenemos un poquito el resumen de las características y de las aplicaciones que tiene cada una de las cintas. La cinta de vinilo me da aislamiento hasta 600 voltios. Me da excelente resistencia contra rayos UV, excelente resistencia mecánica, un buen sello contra la humedad, pero como les digo, no es suficiente para estas conexiones. Luego vienen las cintas de caucho, que las cintas de caucho son de EPR, que es caucho etileno propileno, y con esa
vamos a poder aislar hasta 69.000 voltios. Hay empresas que hacen empalmes, es decir, hacen uniones de cables de 69 kilovoltios apantallados a punta de cintas. Obviamente hay cinta ahí de caucho de vinilo, de cinta de cobre que también tenemos para recuperar la pantalla. Y con eso lo que quería decir es que la cinta de caucho es un gran instrumento cuando vamos a hacer un empalme en media tensión, si no tenemos un empalme contra el frío o demás. Entonces, lo importante siempre, por favor, hablando de cinta de caucho, hay que estirarla bien para que cambie su color. Hay que ver que cambia como de un negro brillante a un gris clarito y ahí uno se da cuenta que se va a autofundir correctamente. Entonces, es mucho mejor la resistencia a la humedad y la impermeabilización que tiene la cinta de caucho frente a la cinta de vinilo. Y definitivamente luego viene la cinta de masilla, que ya tiene un sello contra humedad muy superior. Es el mejor que vamos a tener con este tipo de cinta y tiene la característica, no nos da resistencia, no nos da resistencia mecánica. Básicamente, recuerden que la ventaja es que me da un sello muy extremo contra la humedad y puedo hacerlo rápidamente porque es una masilla de mayor ancho que cualquiera de las cintas y también de mayor espesor. Entonces vamos a poder cubrir rápidamente un espesor importante. Formas irregulares y bordes afilados también es perfecto. Entonces, ¿por qué usar cintas vinílicas? Entonces, aislamiento primario hasta de 600 voltios, protección buena contra humedad de bajo voltaje, proporciona muy buena protección mecánica y aumenta el grosor para mayor protección. ¿Por qué cintas de caucho? Porque vamos a aislar hasta 69 kilovoltios, porque necesitamos un sello de humedad mucho mejor y porque tiene un mayor espesor que una cinta de vinilo, tiene 30 milésimas de pulgada, mientras que una cinta de vinilo tiene 7 milésimas de pulgada. Y de todas maneras, por favor, miren el punto 4 de las cintas de caucho, siempre se debe cubrir con cinta de vinilo, es algo que siempre debemos hacer. Las dos trabajan perfecto. Una cinta 23 es la combinación perfecta, cinta 23, cinta Super 33, sello contra humedad, aislamiento y protección mecánica, física y química. ¿Por qué usar masillas? Me dan aislamiento en 600 voltios y tiene una resistencia excelente contra la humedad. Ideal para aislar y hacer la transición sobre formas extrañas y irregulares, como tiene como es como, digamos, más o menos como una plastilina, se adapta correctamente a sus cambios en las formas, no necesariamente tiene que ser una conexión recta. ¿Listo? Siempre se debe cubrir con vinilo para una protección mecánica, también igualito que las cintas de caucho. Entonces vemos que básicamente las cintas de vinilo se caracterizan por darnos una muy buena resistencia física y mecánica y frente a la intemperie por su resistencia a rayos UV y resistencia mecánica. Ya la cinta de caucho y la masilla la cinta de caucho se caracteriza por darme aislamiento en media tensión a 69 kilovoltios y darme buen sello contra humedad, y las masillas se caracterizan por tener un excelente sello contra humedad. Entonces la cinta Super 33, dato curioso, es uno de los productos que se vende más a lo largo del mundo, que vende 3M en todos los países, incluyendo todos los negocios. 3M no solo vende cosas eléctricas, bueno, ustedes saben que por la crisis del COVID se han dado cuenta que vende tapabocas, respiradores. Pues dentro de todos los productos que vende 3M, la Super 33 es uno de los productos que más se vende. Entonces eso demuestra que es un producto realmente premium, realmente estrella. Sí, está reconocido. ¿Y qué es lo que la diferencia de todas las cintas? Y yo sé que ustedes han instalado cintas Super 33 y se dan cuenta que vale la pena invertir en esta cinta e instalarla, porque definitivamente las conexiones eléctricas van a perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Por su fuerte adhesión. Definitivamente el adhesivo es excelente, la adhesión al acero, la adhesión al respaldo, sus valores, sus reportes de ensayos que se le hacen para cumplir con las normas es muy buena. La memoria mecánica, ni hablar, es buenísima, es de las mejores que vamos a encontrar en el mercado. Siempre hagamos la prueba de estirar la cinta y vamos a ver cómo la memoria mecánica es la capacidad de una cinta de regresar a su estado original cuando la estiramos y le aplicamos una fuerza. Entonces ahorita vamos a ver un video que eso lo muestra de manera más clara. Eso es una característica muy clave en las cintas de vinilo, porque eso garantiza que la cinta, al tratar de devolverse cuando la estiramos, recuerden que la cinta de vinilo no se estira lo mismo que una cinta de caucho, pero sí es bueno estirarla cuando estemos aplicando para que ejerza una presión sobre y sujete bien la conexión. Entonces, cuando la aplicamos con ese estiramiento, la fuerza constante que va a hacer va a garantizar que quede sujetada nuestra conexión y que no se vaya a soltar fácilmente. Se conforma a superficies irregulares con facilidad, tiene mucha flexibilidad. Ustedes de pronto han visto que cuando la están aplicando y de pronto el cable cogió otra forma o hay alguna protuberancia, él se va a adaptar correctamente.
Definitivamente la temperatura de operación es algo muy importante, y es que la temperatura de operación de las cintas Templex va hasta 80 grados, ¿sí? Mientras que esta va hasta 105, y hay ciertos cables que tienen temperatura de operación de 90 grados. Es importante escoger la cinta adecuada, porque si por algún motivo nuestra temperatura del cable supera la de la cinta, se va a generar un punto caliente y inclusive podría generarse un incendio. Entonces, por favor, utilicemos una cinta como en la Super 33 para aplicaciones definitivas, recuerden. Veamos acá un video de la memoria mecánica que hablábamos de la cinta Super 33. Acá se ve de manera clara esta ventaja que tiene. Entonces miren que la persona estira fuertemente ambas cintas, una cinta Super 33 y una cinta ordinaria. Miren cómo se recupera la cinta Super 33 de rápido, y su estado, digamos que su estado final es muchísimo mejor que el de la cinta. Me voy a quedar con la foto final para hacer énfasis. Acá está. Entonces miren cómo queda doblada una cinta ordinaria. Esto muestra la temporalidad de la cinta, la capacidad de la cinta de quedar haciendo fuerza en nuestra instalación y pues de hacer su tarea de aislamiento eléctrico y aislamiento mecánico. Tenemos otra prueba que esta es específicamente a bajas temperaturas, y se prueba la adhesión de la cinta. Entonces se ponen una cinta Super 33, una cinta ordinaria, se le puso 250 gramos de peso, y miren cómo la cinta ordinaria no resiste el peso, la fuerza mecánica que está ejerciendo pues este peso de 250 gramos, y mientras que la cinta 33 resiste adecuadamente y se mantiene firme, adherida a la superficie. Entonces esto nos muestra adhesión y fuerza mecánica, dos características esenciales en una cinta de vinilo. Vemos acá una foto de una instalación donde utilizamos una cinta que no es buena. Entonces, realmente cuando utilizamos cintas como la Super 33 más, estamos evitando que nos ocurra esto en nuestras conexiones. Esto realmente nos hace quedar muy mal ante el cliente. Entonces yo creo que la recomendación es utilicen productos que los hagan quedar bien frente al usuario, ¿sí? Esto realmente se va a ver compensado después, porque las instalaciones van a tener una mayor durabilidad, y bueno, es realmente excelente esta cinta Super 33. Entonces acá están las cintas de caucho, la cinta 23, la vemos acá, el separador acá se ve un poco esta parte blanca, digamos con esos punticos, y siempre, como les digo, hay que estirarla correctamente. Las cintas de caucho estiran muchísimo más que una cinta de vinilo, tiene un 1000% de elongación, entonces estírenla hasta que cambie de color, hasta ese gris clarito, y eso nos muestra que se va a autofundir. Si no se estira, la cinta 23 ni va a hacer sello contra humedad, ni va a hacer aislamiento primario en conexiones hasta 69 kilovoltios. Muy importante, si es una instalación de media tensión, definitivamente estirarla correctamente. Entonces, recuerden, está la 23 y está la 130C. La 130C no tiene separador, tiene un adhesivo que lo que hace es evitar que se autofunda cuando está en el rollo. Entonces ahí, dependiendo de la comodidad que necesiten, y ahí están las dos cintas para hacer instalaciones de cintas de caucho. Recuerden que es de caucho y que el caucho no tiene la resistencia mecánica que tiene la cinta de vinilo. Cúbranla siempre con cinta de vinilo. Por eso el dúo profesional que llamamos nosotros, que es perfecto para las instalaciones eléctricas, es 23 y 33. Primero, cinta de caucho que me da sello contra humedad y aislamiento eléctrico, y luego démosle unas vueltas y recubramos nuestra cinta 23 con cinta 33, y así damos una protección mecánica y física perfecta. Entre las dos trabajan excelente los que han instalado ambas. Ambas siempre, por favor, utilicémoslas siempre las instalemos a medio traslape. ¿Qué quiere decir? Que vamos a cubrir la mitad de la cinta con la capa siguiente que vamos a instalar. Listo, siempre medio traslape. Es algo también muy importante, porque si no hacemos el traslape adecuado, no estamos haciendo un buen sello ni una buena protección. Entonces, bueno, acá vamos con un videito. Entonces, en este video se muestra una aplicación muy sencilla, una conexión de un motor donde necesitamos que resista
la vibración, la alta temperatura. Entonces aplicamos primero cinta de caucho, en este caso 130C, me da el aislamiento eléctrico, me da sello contra humedad, me da disipación térmica. Recuerden que las cintas de caucho resisten hasta 130 grados. Entonces instalamos nuestra cinta 130C, ya sellamos, ya hicimos el aislamiento, pero necesitamos darle protección física, ¿cierto? Y necesitamos proteger nuestra cinta de caucho. Entonces la cubrimos con cinta Super 33 más. Vamos a reducir el riesgo de corrosión, de que ingrese cualquier humedad o algo así, y nos va a dar resistencia física contra abrasión, punción y demás. Entonces esto es un buen trabajo cuando trabajamos con cinta 23 y con cinta 33 o cinta 130C y 33. Entonces ese era el videito que les quería mostrar de esa aplicación. Luego vienen las cintas de masillas. ¿Cuáles son las más reconocidas? La 2229 es una cinta puramente hecha de masilla, no tiene respaldo, no tiene un vinilo por el detrás, que esas otras referencias, solamente es masilla. Y que lo que me da es conformable, es durable, es una masilla adhesiva fabricada sobre un liner fácil de retirar, que es esta parte blanca que vemos acá en el rollo, y esta es la parte de la masilla que aplicamos estirando un poco, porque igual la masilla no estira demasiado, y esta nos va a dar un sello muy muy robusto en aplicaciones donde necesitamos que resista bastante agua. Vienen varios anchos y formas, y bueno, esa como les digo, es una cinta, si se dan cuenta el ancho, o sea, de pronto yo puedo darle sello contra humedad acá a esta conexión con una cinta de caucho 23 o 130C, pero una cinta de masilla nos va a facilitar muchísimo más por su ancho y por su espesor. Entonces el espesor claramente es superior a una cinta de caucho, entonces puedo hacer el trabajo más rápido, la instalación es más sencilla y más fácil que hacerlo con una cinta de caucho. Entonces cuando deseen hacer un sello extremo de humedad y necesiten que se conforme adecuadamente, recuerden que es como una plastilina, se va a adecuar perfectamente. Y tenemos una masilla que hace las dos tareas de sello contra humedad y protección física, y esa me la da la 2210. La 2210 tiene dentro de ella, pues en su interior, masilla, que es lo que estamos viendo acá, una masilla agresiva que tiene una excelente adhesión, y vamos a tener en el respaldo PVC, que elimina la necesidad de cubrir la aplicación de masillas. Recordemos que vimos que las masillas, cuando son solas, siempre hay que cubrirlas con cinta de vinilo. Entonces esta masilla me hace las dos tareas al mismo tiempo: sello contra humedad y protección física. Entonces el material fluye cubriendo pinchaduras y cortes, combina todos los beneficios de una masilla y una cinta PVC, y también de una cinta autosoldable, que por su respaldo y por su interior, que las dos se complementan adecuadamente. Rápida instalación, excelente desempeño en ambientes exteriores. Para aislamiento en baja tensión, solamente es para aislar en baja tensión, y tiene un muy buen rango de temperatura para nuestras instalaciones eléctricas. Ahora veamos este video donde vemos la aplicación de la cinta 2210, que es esta que les comento, que tiene en su interior masilla y en el respaldo vinilo. Entonces vemos que es muy sencillo de aplicar. Se corta el pedazo para aislar específicamente lo que necesitamos aislar, tanto físicamente contra humedad y eléctricamente. Tiene una masilla muy agresiva. Entonces miren, son conexiones que están enterradas, entonces necesitamos que queden súper resistentes contra el exterior y entonces tenemos la 2200 y la 2210, que también es similar. Acá en Colombia podemos hacer, digamos, esta es una prueba para mostrar que efectivamente la masilla, esta cinta, es resistente a agua, y miren que tiene la misma resistencia contra abrasión, punción, que una Super 33. Entonces garantiza un muy buen sello contra humedad, fácil instalación, y bueno, creo que es una cinta que nos facilita mucho las cosas. $22.10, recuerden que es la referencia que trabajamos en Colombia. Tenemos una cinta 2228, que es otro tipo de masilla como la 2229, muy similar, que combina masilla con cinta de caucho en un solo producto para una aplicación más rápida. Vemos que es un poquito más conformable que la cinta 2229, va a funcionar excelente como barrera contra la humedad, relleno, conexiones irregulares y reparación de cubiertas de cable,
un mayor espesor para una recuperación más rápida en la instalación y relleno. Entonces esta es también muy buena para recuperar chaqueta en cables. Recuerden que podemos recuperar chaqueta con 23 y 33 también. Todas las aplicaciones que hemos visto nos sirven en el día a día. Tenemos también otra cinta que me pareció interesante mostrarla y es la Scotch 77. Recuerden que no vamos a ver todas las cintas, estoy mostrándole como las principales. Y la Scotch 77 es una cinta de vinila que es retardante, más retardante la llama que una normal y resistente al arco eléctrico. Entonces ayuda a proteger los cables de arcos eléctricos y contra la propagación del fuego. Entonces es perfecta para ser utilizada en cables de energía en proximidad con otros cables, lo cual puede generar un incendio. Entonces está disponible en color blanco y negro, sin adhesivo, permite removerla con facilidad para una inspección posterior. Es una de sus ventajas. Se expande ante la exposición al fuego y el color claro permite identificar claramente daños por incendio. Entonces vamos a ver en este video cómo se comporta esta cinta y cómo nos evita accidentes por propagación de fuego o incendios. Es muy interesante en ese video cómo se ve el desempeño de esta cinta. 2000 degrees Fahrenheit. More than twice as hot Entonces as the surface of 1093 Venus. grados se le aplicó. Enough to melt gold. Esto es suficiente And para more than derretir enough oro. to destroy your expensive electrical cables. Y entonces estamos Electrical protegiendo fault arc-generated los cables que son fires can bastante also create costosos. this kind of Es una intense, muy buena cinta para even evitar after este a tipo. short exposure to this flame, an unprotected Entonces cable miren will que catch estas fire and se le está continue to aplicando burn, soplete, calor directamente, increasing the likelihood of igniting como other vimos fires. 1000 grados, Additional major damage. y miren cómo quedó el cable con la aplicación de la cinta. Entonces la aplicación de la cinta realmente protegió muchísimo el cable, 1000 grados que puede llegar a derretir el oro, como lo decían, y miren cómo la cinta protege. Ahora vamos a ver, entonces, y sabemos que el cable es uno de los elementos más costosos que tenemos en nuestras instalaciones eléctricas, más un cable de media tensión aislado subterráneo. Este es otro tipo de ensayo. Acá se le aplicó calor por 3 minutos. Entonces es totalmente resistente, digamos, a la quemadura que se puede dar por el fuego. Y este es el ejemplo de un cable. Ahí nos estaban mostrando un cable que no está protegido con esta cinta y que si se le aplica fuego hay un incendio. Entonces miren cómo la cinta se expandió y evitó que el cable se dañara. Miren el daño tan superficial que tuvo el mismo. Entonces miren cómo quedó el cable no protegido y el cable protegido con cinta 77. Entonces todo el secreto está en utilizar una cinta resistente al arco y resistente a la propagación de llama. Es una cinta de vinilo, recuerden que fue 3M el que se inventó la cinta de vinilo, pero con esta ventaja que tiene resistencia al agua. Entonces acá vemos cómo quedó nuestra... Me voy a quedar con esta imagen. Miren esta imagen para que les quede grabado después de aplicarle todo el calor, cómo quedó el cable. Y al principio, miren cómo quedó todo el daño que ocasionó la llama. Yo al principio había dicho que por acá estaba la cinta, pero no, esta primera parte no tenía la cinta. Entonces ahí vemos claramente cómo el fuego se propagó de una manera sin límites. Mientras que cuando cubrimos nuestro cable con cinta 77, definitivamente tuvimos un mejor desempeño. Entonces esta es otra cinta que pueden encontrar en nuestro portafolio. Tenemos finalmente la cinta 35, la comento porque es una cinta de altas desempeño para hacer marcación de cables. También está la Tenflex 1500, pero definitivamente es para hacer una marcación temporal. Si necesitamos una marcación permanente que nos vaya a durar varios años, pues utilicemos definitivamente la 35, que es como la hermana de la 33. Estamos garantizando las mismas características, memoria mecánica, adhesión, pero vienen colores. Entonces con eso vamos a poder hacer este tipo de uso. Voy a hablar de empalmes rectos en baja tensión.
todas las combinaciones que tenemos. Después de haber visto todas las características podemos ver, vamos a hacer un empalme recto en baja tensión con una cinta de caucho más una cinta de vinilo, con una masilla más una cinta de vinilo, o únicamente con una masilla con respaldo de PVC como una 2210. Ese es básicamente el resumen cuando estamos haciendo un empalme recto en baja tensión de un cable que tenga solamente conductor y chaqueta. Entonces acá vamos a ver un video de la aplicación de un empalme recto en baja tensión con cinta. Entonces primero aplicamos cinta 23 o cinta 130C. Recuerden siempre aplicarla estirándola. ¿Sí? Hay que estirarla correctamente, lo suficiente para que cambie de color. Eso nos indica que se va a autofundir correctamente. Miren que siempre la persona utiliza medio traslape, cubre todo el conector, que es la parte que queremos aislar claramente. Ahí está, eso es un empalme, una unión. Le hacemos las capas necesarias para recuperar el espesor de la chaqueta, el espesor inicial de nuestro cable. Una vez terminamos la cinta 23, sí la podemos retirar cortando, ¿no? Cortándola, estirándola. Luego viene una cinta de vinilo. Puede ser cinta 23, puede ser 33, puede ser Tenflex 1700, que es una aplicación temporal, pero definitivamente vayamos con una cinta Super 33 más. También hacemos las capas suficientes para recubrir bien esta cinta de caucho, medio traslape y un estiramiento moderado, ¿no? Ahí se ve que se estira un poco, medio traslape siempre para garantizar una mano. Y al final miren que es importante siempre cortarla con bisturí o con tijeras o con un cuchillo ¿por qué es importante cortarla con bisturí al final? Porque si la cortamos estirando, por su memoria mecánica va a intentar devolverse la cinta, a regresar a su estado original y se puede despegar por ese punto y va a ejercer como el efecto bandereo, que nos queda como una banderita y por ahí se puede despegar. Entonces ahí ya terminamos nuestra aplicación. Bueno, acá solamente es un tip que nos da que siempre miren que el cambio de color se da. Si ven este gris clarito, es importante que se vea que la cinta cambia de color. Al principio es negra, cuando la estiramos lo suficiente es gris clarito. ¿Listo? Entonces eso era lo que nos querían mostrar acá. Y luego cubrir con cinta de vinilo, muy sencillo. Siempre ahí vuelvo y enfatizo, y es cortar el final con tensión moderada. Se le hace tensión moderada y se le corta con tijera y se pega con el dedo. No cortar estirándola para evitar que se nos despegue. Bueno, eso fue un poco lo de el tema de cintas, que es un tema muy importante, 3M muy reconocido por las cintas, y era importante hablar un poco sobre estas. No hablamos de todas, pero creo que hablé de las más importantes y espero que simplemente se les quede grabado que con una cinta 23 y con una cinta 33 podemos hacer muchas cosas. Si quieren hacer un sello de humedad extremo, utilicen cinta tipo masilla como 2229, 2228, 2210, que tiene respaldo de PVC. Y finalmente la cinta que vimos que es resistente al arco, que es la 77, cuando queremos evitar un incendio donde hay un riesgo alto de llama. Y ahora, ¿cómo no hablar de terminales de media tensión? Yo creo que es un tema que nos interesa bastante a toda la gente del sector eléctrico. Son los premoldeados, como lo llamamos acá en Colombia, se instalan muchísimo en las redes de media tensión. Y quiero hacer énfasis, no me voy a entrar demasiado en los detalles técnicos, pero lo primero que tenemos que tener claro es que todas las terminales de 3M son contraíbles en frío, porque es la tecnología superior, la mejor tecnología que vamos a encontrar para instalación de terminales o terminaciones o premoldeados, como le decimos acá. ¿Y por qué es la mejor? Porque la comparo únicamente con la termocontraíble, que es la tecnología con la cual usualmente se compara nuestra tecnología contraíble en frío. Se puede encontrar esta tecnología en otras marcas, pero solamente para contarles que hace 30 años 3M se inventó la primera terminal contraíble en frío. Obviamente las patentes se pierden, pero vemos que quien tiene mayor experiencia en este tipo de tecnología es 3M. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del termocontraíble? Es que sí, tiene un amplio rango de aplicación, es fácil de instalar dependiendo del sitio, es liviano, pero miren todas las desventajas que tiene. Requiere personal experto. Instalar un termocontraíble se requiere tener cierto conocimiento de cómo utilizar una herramienta con fuente de calor, un soplete, cómo aplicarlo a lo largo de toda la terminación para que se contraiga adecuadamente, que quede
el espesor uniforme sobre toda la terminación, pero siempre que trabajamos con fuego es posible que nos pidan permisos para trabajar. Entonces esto ya es una limitación, el alto riesgo de dañar el cable, si no, como les digo, si uno se queda con el soplete de pronto en un punto y no está direccionándolo adecuadamente, se puede dañar nuestro cable, se puede generar un incendio, puede haber un accidente. Realmente es una tecnología más atrasada que contraíble en frío. No se acomoda a los ciclos térmicos del cable, es decir, no acompaña la contracción y dilatación que hay en los cambios de temperatura de un cable cuando sube y baja la corriente, y el sello no es lo suficientemente bueno. Ya vamos a ver unos videos que nos demuestran esto. La contraíble en frío no requiere herramientas, es fácil de utilizar, no necesita permisos, no hay riesgo de accidente, es liviano, se adapta perfectamente a los ciclos térmicos y tiene un excelente sello, y por eso es la tecnología top. ¿Qué quiere decir contraíble en frío? De pronto los que no saben es que la terminación 3M viene preensanchada en el núcleo de plástico, que es esta parte blanca. Todo el caucho silicona está ahí haciendo fuerza, pero cuando lo vamos a instalar simplemente es ingresar la terminación y retirar el núcleo de plástico. Ya vamos a ver un video de la instalación, es muy sencillo. Entonces les quiero mostrar un video que muestra la comparación entre un accesorio contraíble en frío y un termocontraíble en cuanto al sello y la presión constante que puede hacer un accesorio de estos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se instaló un tubo contraíble en frío y un tubo termocontraíble en dos cremas dentales, las mismas marcas, mismo contenido, y vamos a ver la presión que ejerció el tubo contraíble en frío y el tubo termocontraíble en la instalación. Entonces les voy a ir mostrando el video. Entonces, primero, termocontraíble. Entonces miren que toca aplicar soplete, ya deja de ser cómodo, hay que aplicarlo correctamente, usualmente desde el centro hacia afuera. Se instaló sobre la crema dental. Luego, contraíble en frío. Contraíble en frío simplemente es retirar el núcleo de plástico. Miren, muy sencillo, se contrae solo, y miren la fuerza que hace, la presión que ejerce nuestro accesorio contraíble en frío. Eso se ve claramente por toda la crema dental que se salió de la parte de la crema a la cual está haciendo presión el tubo contraíble en frío, y se ve de manera clara que se salió muchísimo más, es decir, un mejor sello, una mejor presión, y el sello es algo muy clave en todas nuestras instalaciones eléctricas. Ya hablamos de las cintas que necesitamos sellar contra humedad, pues en terminaciones más delicado aún porque es media tensión. Entonces, efectivamente, este video nos muestra que el desempeño de los accesorios contraíbles en frío es muchísimo más alto que los termocontraíbles. Esa es como la foto final. Miren cómo quedó después de un tiempo la crema dental a la cual se instaló el tubo contraíble en frío. Mucha mejor presión, mucho mejor sello, y mientras que el tubo termocontraíble, el sello y la presión no fue buena. Entonces, nosotros tenemos, digamos, la tecnología más alta de 3M en cuanto a terminaciones es la QT3. ¿Por qué? En general, la QT3 tiene la mejor fórmula de caucho silicona. El caucho silicona es todo lo que se ve en el exterior de la terminación, todo lo gris oscuro que vemos acá. Y esa nueva fórmula de caucho silicona va a ser el mejor material que se encuentra en el mercado porque tiene una muy alta resistencia al tracking. Recuerden que el tracking es el fenómeno que se da por producción, que se generan corrientes de fuga en la terminal por la contaminación del medio ambiente, por el rayos ultravioleta, por carbono, por neblina, humedad. Todo eso contamina nuestra terminación. Entonces necesitamos evitar que eso ocurra. Entonces necesitamos un material lo suficientemente resistente, y el caucho silicona de la QT3 es superior a todos los materiales. Es más fácil y rápido de instalar, tiene hasta 2 o 3 pasos menos que las terminaciones que se encuentran en el mercado. Es una terminación de un solo paso. Se prepara el cable, es decir, se pela, se prepara todo lo de la pantalla y se instala nuestra terminación. Puede llegar a ser más pequeña porque tiene mayor resistencia al tracking, no tiene grasa de silicona, no es necesario instalar cinta ni en la parte superior ni en ningún lado. Cuando ya le instalamos la terminación, ya terminamos. Y hay un menor estrés eléctrico. El estrés eléctrico es una variable muy importante cuando hablamos de terminaciones. Entonces acá vamos a ver un video de una instalación de una QT3. Entonces lo primero que se hace, la QT3 viene con 2 tiras de masilla. Se instala una primera tira de masilla a 6 milímetros del borde de la chaqueta. Siempre cortemos el exceso para evitar que se nos haga un bulto ahí en la parte inferior y de pronto que nuestra terminal no vaya a encajar. Luego de instalar la primera tira de masilla,
vamos a poner nuestro resorte de fuerza constante y nuestra tira de puesta a tierra, nuestra banda de tierra, para darle continuidad. En este caso es porque es pantalla en cinta, ¿no? Recuerden que pantalla en cinta necesitamos instalar este resorte de fuerza constante con la banda de tierra para darle continuidad. Una vez instalamos el resorte de fuerza constante, vamos a poner la segunda tira de masilla que viene con la QT3, se instala sobre la primera tira de masilla y la banda de tierra. Entonces ahí estamos generando un sello adicional contra humedad en la parte inferior. Luego vamos a hacer nuestra cinta de marca, que la cinta de marca es donde vamos a instalar la terminación, ahí va a quedar el cuerpo de la terminal. Luego vamos a cubrir la cinta de cobre y todo el resorte de fuerza constante con cinta de vinilo para evitar que estos bordes afilados del resorte de fuerza constante puedan dañar nuestra terminal, nuestro premoldeado. Y una vez instalamos la cinta de vinilo, ya estamos listos, retiramos el núcleo de plástico rojo que es de seguridad, ingresamos la terminal y miren que es muy sencillo de instalar. Simplemente vamos retirando el núcleo de plástico que nos quede alineado el cuerpo de la terminal con la cinta de vinilo acá y se jala simplemente el núcleo de plástico, ella se contrae sola y genera el sello, no hay que instalar cintas, ya ahí terminamos, ya ahí podemos energizar básicamente. Entonces es muy sencilla de instalar. Y bueno, cómo no hablar también de conectores de baja tensión. Yo creo que es un tema muy importante para todos los electricistas en las redes de baja tensión. Vamos a hablar específicamente de los conectores de resorte, unos empalmes de enterramiento directo y los conectores de autodesforre o IDC. Entonces, entre las tres vamos a ver una compensación entre flexibilidad, rapidez y confiabilidad. Vamos a ver las características de cada uno. Entonces, el conector de resorte realmente también nos diferenciamos muchísimo de todos los conectores que encontramos en el mercado con el conector Performance Plus. ¿Por qué? Entonces voy a especificar los detalles del conector. El conector tiene un resorte de acero, el que vemos acá metálico, mucho más robusto que cualquier otro conector, que va a hacer una mordida mucho más fuerte, más confiable, lo cual va a garantizar que esto, digamos que fuertemente conectado, tiene estas aspas. Las aspas nos permiten facilita muchísimo la instalación, entonces tenemos un mejor torque cuando estamos girando el conector y lo estamos instalando. Y la falda es algo muy importante de nuestro conector que tal vez no van a ver en otros conectores y por eso es superior, y es la falda que es muy flexible, que me permite. La falda va a evitar que quede el conductor expuesto inclusive en espacios pequeños donde un cable sale totalmente doblado acá, el otro también salió totalmente acá, porque usualmente en estos conectores están instalados en espacios donde no tenemos suficiente rango para aplicar y para hacer nuestras conexiones. Entonces esto se adapta correctamente a estos espacios pequeños y dan mayor protección física y mecánica, y lo vamos a ver en los videos a continuación. Algo muy importante es que con 3 conectores Performance Plus, que es la marca de 3M, vamos a hacer el trabajo de 8 conectores estándar. Y miren todos los rangos de calibre que cubre cada referencia. Por ejemplo, la roja amarilla cubre 2 cable número 18 hasta 2 cable número 8. Y entre esos dos límites, pues encontramos muchísimas combinaciones. Por ejemplo, 5 cables número 12 WG, que es un calibre que utilizamos muchísimo en nuestras instalaciones de iluminación, redes eléctricas. Entonces, de baja tensión. Y por ejemplo, el naranja azul va de 222, 2 cables número 22 WG hasta 3 cables número 12. Y con estos 3 vamos a hacer el trabajo de 8 conectores estándar. O sea que reducimos mucho el inventario, la facilidad de especificación, de selección. Nos resiste 105 grados, tienen certificación UL, SAC, que son las certificaciones internacionales más exigentes en cuanto a conexiones eléctricas. ¿Y cuáles son entonces las 3 ventajas? Veámoslo de manera resumida. Inventario reducido y facilidad de selección y especificación, porque 3 conectores de resorte Performance Plus me van a hacer la tarea o el trabajo de 8 conectores estándar. Un excelente resorte de acero que, algo muy importante, miren, les quiero explicar cómo funciona el conector de resorte Performance Plus. Cuando no se ha instalado, el resorte está en forma, digamos, como cónica, y una vez empezamos a girar el conector, el cono se me transforma en un cilindro, es decir, se expande
lo cual genera el espacio suficiente para que los cables entren correctamente y genere una conexión confiable, duradera a lo largo del tiempo. Miren que todo está porque el resorte tiene este campo sobrante que le permite expandirse. ¿Listo? Entonces, y definitivamente quiero que vean la fabricación del resorte de acero, que hace una mordida mucho más fuerte, muy distinta a un conector estándar. Miren que el conector estándar no se puede expandir el cono, se queda en cono, no se transforma en cilindro, no entran los cables correctamente hasta el fondo, por lo tanto queda conductor expuesto, seguramente se me va a ocurrir un punto caliente y en su momento una falla eléctrica. Entonces, todas estas son las ventajas del nuevo conector Performance Plus: inventario reducido, excelente resorte y seguridad mejorada, mucha confiabilidad por la falda. Entonces esta falda, que la parte amarilla, me da mucha flexibilidad, adaptabilidad en espacios pequeños, evita que se vaya a soltar fácilmente también los cables por esfuerzo mecánico y va a evitar fallas por arco eléctrico. Entonces en estos dos videos vamos a ver el desempeño, la comparación entre un conector Performance Plus versus uno estándar. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se cogió un conector Performance Plus, se cogió un conector estándar, en una máquina especial se le aplicó una fuerza constante, bueno, que fue aumentando con el tiempo hasta que se soltaran los cables. Entonces acá lo que está haciendo es que se está jalando con muchísima fuerza, y miren que el primer conector que se suelta obviamente es el estándar, se soltó más o menos en 70 libras fuerza, que es una unidad de fuerza, mientras que sigue el conector Performance Plus y llegó casi hasta, entonces observemos, hasta 185 libras fuerza. ¿Eso qué nos dice? Que el conector Performance Plus puede llegar a ser 2 o 3 veces más resistente frente a la tracción mecánica que un conector estándar. Entonces definitivamente un conector Performance Plus es muy superior y va a tener una mayor resistencia mecánica en nuestras conexiones eléctricas. Y el siguiente video es el siguiente ya. En este video vamos a ver es la resistencia contra arco eléctrico, entonces, que es muy superior en los conectores Performance Plus. ¿Qué fue lo que se hizo? Se metieron los dos conectores Performance Plus de la izquierda, el estándar a la derecha, se le aplicó voltaje, se metieron en plomo para digamos, hacerlo mucho más riesgoso el tema, y miren que el arco eléctrico se genera primero en el conector estándar. Acá ya hubo un punto caliente, ya hubo corto, falló, mientras que el conector Performance Plus resistió adecuadamente. Entonces 20% más de mayor resistencia tiene el conector Performance Plus en cuanto a arco eléctrico. Entonces la falda me está dando mayor protección mecánica, mayor protección eléctrica, que son los dos temas más clave en nuestros conectores eléctricos. ¿Cuáles son las aplicaciones? Miren lo que yo les hablaba de adaptabilidad a espacios pequeños. Necesitamos que el conector sea lo suficientemente resistente a estas curvas agresivas que pueden tener los cables, los jalones. Entonces este conector va a ser perfecto para este tipo de conexiones internas de instalaciones eléctricas. La aplicación es muy sencilla, se retira unos 2 centímetros el cable, el aislamiento de los cables que vamos a conectar, máximo 2 centímetros para evitar que quede conductor expuesto. Se alinean, no es necesario, acá les insisto muchísimo, no es necesario entorchar previamente los cables, por favor. Estamos perdiendo el tiempo porque toda la tarea la hace el conector cuando giremos el mismo. Entonces vamos a ingresar los cables hasta el fondo del conector, vamos a girar en el sentido de las manecillas del reloj y ya nuestra conexión queda lista, perfectamente resistente contra toda la tracción mecánica y contra arco eléctrico que vimos previamente. Es una ventaja que tienen los Performance Plus, que se pueden reutilizar, se retiran girando en contra de las manecillas del reloj y lo pueden instalar en otra conexión. Tenemos herramientas que facilitan muchísimo la instalación de este tipo de conectores. Una herramienta manual que acá se acopla a cualquiera de los conectores OBR de nuestros Performance Plus, y tiene la manija que facilita muchísimo el giro del conector cuando estamos haciendo tantas conexiones. Y definitivamente, si queremos aún mayor rapidez y mayor facilidad en la conexión, pues tenemos la que digamos que es eléctrica, que se acomoda a cualquier taladro común,
Este es el punto que nos da la conexión al taladro, y en la copa se va a acoplar cualquiera de los conectores y vamos a hacer una instalación más sencilla. Veamos cómo se instala el conector de resorte con una de las herramientas. Entonces vemos acá la copa que se instaló en cualquier taladro común. Tenemos los 3 cables, ya retiramos el aislamiento, la chaqueta máximo 2 centímetros, recuerden. Y miren que yo no entorcho previamente. Simplemente se ingresa, en menos de 15 segundos terminamos, se ingresa, le hago unas 2 o 3 vueltas para asegurar un poco, pero no tengo que hacer las otras 6 vueltas o 7 que tengo que hacer para asegurarlo completamente. Giro con mi taladro y ya quedó la conexión lista, completamente confiable mecánica y eléctricamente. Jalo siempre para probar y miren que le hago fuerza y no se suelta la conexión. Muy sencillo de utilizar. Instalar. Tenemos otro tipo de conector que es el conector de autodesforre o el de desplazamiento de aislamiento. Ese es más rápido de instalar porque no es necesario pelar el cable y no es necesario cortar. Es perfecto para aquellas aplicaciones donde tenemos el cable principal y necesitamos derivar. Entonces no queremos cortar y pelar el cable, solamente ingresamos con el conector y el conector va a hacer toda la tarea de pelar el cable y de hacer la conexión eléctrica y mecánica. Entonces la velocidad de instalación es mayor, tenemos una amplia gama que cubre varios calibres, hay algunos resistentes a la humedad, tenemos un portafolio bastante amplio, hay unos que son desconectables y conectables, y las aplicaciones son iluminación exterior, automotriz, sistemas de seguridad y control, tableros eléctricos, sistemas de riego, bueno, etc. Entonces, ¿dónde está la tecnología? Voy a hacer énfasis en un conector que se distribuye bastante acá en Colombia, que es el IS562. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia, pues, tiene una aplicación de calibre número 12, sólido trenzado, o 10 AWG trenzado, que son los calibres más utilizados en iluminación. Entonces, si tenemos que hacer una instalación de varias iluminarias de un parqueadero, de un salón, esto nos va a facilitar muchísimo la instalación de este tipo de conexiones, de hacer las derivaciones más rápidamente. ¿Dónde está la tecnología? La tecnología está en la cuchilla doble, en la guillotina W que vemos acá. Esta U lo que hace es, sin instalar el conector se ve así, una vez bajamos la cuchilla corta el cable lo suficiente sin dañar el conductor. Está diseñada específicamente para que la cuchilla baje, corte la chaqueta, haga el contacto eléctrico y mecánico entre los dos cables y cerramos con la tapita que tiene el conector y ya está. Entonces es muy sencillo, podemos hacer, este es perfecto, viene el principal, hago una derivación en Y o puedo hacer 2 derivaciones, digamos una conexión tipo H. La aplicación es muy sencilla, los 3 pasos es: ingrese el principal, ¿sí? Ingrese la derivación por el otro agujero, tienen 2 agujeros, uno para el principal, otro para la derivación, y ponchamos la cuchilla. Podemos hacerlo con un alicate o con una herramienta también que nosotros comercializamos, que es de nosotros para este tipo de conectores, que facilita muchísimo la conexión. Entonces vamos a ver un videito de la instalación de este conector. Entonces, bueno, el video es básicamente lo que muestra, porque estoy un poco corto de tiempo, es que simplemente, bueno, ya sirvió. Entonces, el portafolio de conectores IS es bastante amplio. Es muy sencillo de aplicar. Entonces ahí vamos a ver. Digamos, ahí lo que se hace es que se ingresa el cable principal, se ingresa la derivación y se baja la cuchilla. Entonces vamos a ver distintas aplicaciones de distintos conectores IDC o conectores autodesforre. Se ingresa principal, derivaciones. Ya estamos listos para hacer la conexión, no pelamos el cable y con esa herramienta es la especial, bajamos la cuchilla y ya quedó listo. Ahí vuelven y repiten, llegan hasta el fondo. En este caso este es otro tipo de conector, ahorita vamos a ver el 560. Bajamos la cuchilla y ya queda nuestra conexión realizada. Muy sencillo. Acá vamos a ver uno de los que más nos interesa. Ingresamos el principal por uno de los agujeros, como vemos ahí. Entonces se ingresa por la parte de manera transversal, luego se ingresa la derivación que vamos a realizar y luego con la herramienta bajamos la cuchilla. Realmente la herramienta facilita mucho la bajada de la cuchilla. Ya quedó nuestra conexión eléctrica y mecánica y luego cerramos la tapita y ya está. Así se instala el conector de autodesforre. Es muy fácil y rápida instalación. Finalmente tenemos los empalmes de enterramiento directo. Que los empalmes de enterramiento directo es un kit que viene con conectores
de resorte Performance Plus y un tubo de plástico con alta resistencia a impactos y rayos UV, relleno con grasa que es resistente a la humedad. Entonces esta aplicación es perfecta cuando vamos a enterrar directamente nuestras conexiones y por lo tanto necesitamos una alta resistencia a la humedad, una alta resistencia a golpe de rayos ultravioleta. IP68 tiene estos ya testeado este tipo de empalmes, es perfecto para sistemas de riego y bueno, en general de entierro directo donde necesitamos máxima confiabilidad contra humedad. Entonces básicamente el resumen es que los conectores de resorte son rápidos de instalar pero se caracterizan sobre todo por la flexibilidad. Entonces 3 conectores me hacen los 8 conectores estándar, su falda me da flexibilidad mecánica, me da resistencia eléctrica, muy fácil de instalar. Y si necesitamos aún mayor velocidad para hacer derivaciones, bueno, recuerden que son estos conectores de resorte muy flexibles porque cubren un amplio rango de calibres. Ya digamos, un conector de autoesfera no me va a cubrir los mismos calibres, pero me da una mayor velocidad porque no necesito pelar el cable, cortar el principal para hacer una derivación. Solamente bajo la cuchilla y ya toda la conexión quedó realizada. Y están los conectores de enterramiento directo o el empalme de enterramiento directo para aplicaciones completamente enterradas donde necesitamos máxima confiabilidad en instalaciones donde seguramente va a haber agua, tierra y demás. Finalmente hablemos de los guantes y del lubricante. Entonces los guantes es un implemento muy importante para todos los electricistas en las instalaciones a diario que tienen que realizar, y toda la línea se llama Comfort Grip. ¿Listo? Se caracteriza la línea por su comodidad, por su resistencia, su durabilidad. Todos los guantes de línea Comfort Grip de 3M son excelentes. Apenas uno se los mide se da cuenta de todas las ventajas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Y en verde las principales. Entonces, los beneficios. Entonces, los primeros que tenemos son los de uso general. Todos los guantes, aclaro, son de la división de mercados eléctricos, pero no son dieléctricos, no son para trabajar en caliente, en redes energizadas. Entonces, los guantes son hechos de espuma de nitrilo sobre un forro elástico de nylon. Eso permite que el aire esté circulando a través de la mano constantemente. Entonces la sudoración, la humedad no va a ser un problema. Son muy ligeros, son flexibles, tienen un excelente agarre. Son perfectos para trabajar donde necesitamos precisión, coger tornillos, coger conectores pequeños, tal cual como se ve en la imagen. Dan un excelente agarre, se ajusta correctamente al tamaño. ¿Eso qué quiere decir? Que no quedan espacios sobrantes en el guante, que eso puede llegar a ser incómodo cuando estamos haciendo nuestras instalaciones. Son resistentes a la abrasión, son duraderos, son lavables y finalmente tienen una banda elástica, que es la parte roja acá, que permite ponérselo y quitárselo rápidamente con mucha facilidad. Las aplicaciones de estos guantes de uso general, desde trabajos livianos a medianos, que requieran una manipulación precisa, incluso en condiciones de color y sudor, manejo general de materiales, piezas pequeñas va a ser perfecto y manejo de componentes eléctricos. Y tenemos otra línea que es resistente al corte. Entonces, cuando básicamente garantiza varias de las características de uso general, que es la comodidad del agarre, pero van a ser resistentes al corte. Obviamente la tela va a ser un poco más gruesa para darnos este beneficio, pero son perfectos para aquellas aplicaciones donde tenemos que manejar materiales abrasivos, afilados, cuando estamos formando, doblando, trabajando con maquinaria, con piezas afiladas, jalando cable, manejando conductores metálicos, haciendo preparación de cable. Esta tarea es muy crítica en nuestras instalaciones de media tensión, que es preparación de cable cuando estamos cortando las capas de los cables de media tensión y estamos alistándolos para instalar una terminal, para instalar un empalme. Y cuando estamos haciendo preparación de cable, ¿qué es lo que pasa? Estamos manipulando materiales cortopunzantes, como puede ser la cinta de cobre, como vemos acá. Esta cinta de cobre, yo creo que a más de uno le ha pasado que lo puede llegar a cortar, o el resorte de fuerza constante. Entonces estos guantes resistentes al corte van a ser perfectos. Hay 2 niveles de corte, A3 y A1. Dependiendo las características del elemento cortopunzante, pueden escoger uno o el otro y lo pueden buscar en nuestro distribuidor y demás. Entonces vamos a ver un video que muestra las ventajas de estos tipos de guantes. Realmente se los recomiendo bastante. Pueden llegar a durar 3 o 4 veces más que un guante convencional. Entonces vale mucho la pena la inversión en este tipo de guantes. Entonces veamos este video que resume todas las características y beneficios que les acabo de comentar.
Entonces, los guantes de uso general, una precisión, un agarre, se conforman y se adaptan perfectamente al tamaño de la mano. Cumplen las normas EN 388 y la ANSI, que son las que rigen los guantes a nivel global. Revestimiento de nitrilo que da una excelente flexibilidad, resistente a la abrasión, larga duración, como les digo, puede llegar a durar 3 veces o 4 veces más. Facilita, definitivamente el agarre es como el beneficio de toda la línea de conformidad. Requiere entonces mayor resistencia a impactos y a elementos cortopunzantes, pues tenemos los guantes de resistentes al corte. Y quiero que vean la prueba que se hace, siguen siendo muy conformables, muy cómodos, dan mucha maniobrabilidad, perfecto para utilizarlos haciendo preparación de cable, cortando todas las capas, trabajamos con bisturís. Y vamos a ver esos alambres, esa cinta de cobre, como les contaba. Miren la prueba que se hace, se le pasa un bisturí con una alta fuerza, una alta presión, y el guante está intacto, ¿sí? No tenemos problemas en la mano. Inclusive se puede hacer la prueba con el guante puesto sobre la misma y no van a sufrir de heridas o algún otro tipo de daño. Y finalmente tenemos el lubricante para cables. Este lubricante nuevo lo acabamos de lanzar este año y el lubricante para cables, el nuevo lubricante para cables tiene los siguientes beneficios. Permite una aplicación limpia, fácil de remover de las manos, deja menos del 6% de residuos, tiene un tiempo de secado óptimo y tiene una boquilla abatible que realmente nos da una mayor facilidad de aplicación, de direccionar, tal cual como se ve acá en la imagen, direccionar y darle sentido a la aplicación del lubricante, entonces evitar desperdicio, evitar que se nos riegue por todo lado, tiene un olor suave y agradable. Se lo recomiendo mucho para que lo prueben en sus. Este es perfecto para lado y arrastre de cables, puede ser eléctricos, de telecomunicaciones, lubricación de piezas también se puede utilizar, o lubricación temporal contra la fricción. Es un excelente lubricante para este tipo de aplicaciones. Y vamos a ver un video que resume estas características. El video está en portugués, pero yo se los comento en español, pero muestra de manera clara los beneficios. Entonces ahí tenemos el lubricante, viene en 500 mililitros y vemos que frente a un lubricante tradicional, ¿cuáles son las ventajas? Entonces vamos a empezar. La aplicación mucho más sencilla porque podemos, como les dije, darle sentido y vamos a evitar desperdicio, muy fácil con la boquilla, no deja residuos, fácil de remover, es muy fácil el alado y no va a dañar, algo muy importante que se me ha olvidado, no daña las capas del cable, ¿listo? Entonces va a proteger nuestra chaqueta, nuestro aislamiento tiene un resultado en general limpio, profesional, y esto se valora demasiado cuando estamos haciendo alado de cables, que con vaselina o con otro tipo de lubricante no vamos a tener este mismo desempeño. Entonces se lo recomiendo bastante buscar lo que ya lo lanzamos este año. Bueno, y eso era todo por hoy. Eran los temas relevantes que teníamos para presentarles a todos nuestros amigos electricistas. Muchas gracias al Conte por la invitación y bueno, espero que nos veamos en una próxima capacitación. Muchas gracias.